Y vamos a pasar a la última disertación de esta jornada. Vamos a presentar al doctor Horacio López Nicora. Él es investigador asociado al equipo de investigación y seguridad en micología en la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, PhD en fitopatología y maestría en estadística por la Universidad Estatal de Ohio. Además, cuenta con una maestría en ciencias de cultivos por la Universidad de Illinois. Se ha desempeñado como docente e investigador en la Universidad de San Carlos de Paraguay, donde inició la línea de investigación biología y ecología básica y aplicada en nemátodos fitoparásitos de importancia socioeconómica. Fundador y exdirector de la Clínica Vegetal de la Universidad de San Carlos, hace su participación en el primer simposio internacional de siembra directa el doctor Horacio López Nicora con nemátodos y su impacto en el sistema de producción. Buenas tardes. Yo sé que soy ese incómodo obstáculo entre ustedes y esa rica y fría cerveza. Pero estoy demasiado feliz de estar acá y agradezco la invitación. Y preparé esta charla en dos partes. La primera, para presentarme sobre todo a estudiantes que asistieron hoy a la charla, contar un poco mi trayectoria, qué estoy haciendo ahora en los Estados Unidos, y después hablar un poco de la importancia del nemato en sistemas de producción, sobre todo en siembra directa. Yo me gradué en la Universidad Nacional de Asunción como ingeniero agrónomo y los últimos 2 años descubrí mi pasión por fitopatología. Me fascinaba ver cómo microorganismos podían destruir cultivos enteros. Y comencé a meterme en pasantías y a aprender cómo podíamos estudiarlo más cercanamente para poder desarrollar manejos y poder ayudar a la mejor producción. Obtuve una beca de Fulbright y me fui a los Estados Unidos a empezar una maestría con la doctora Terry Niblak. Ella es una nematóloga capa en lo que son nematodos de soja. Con ella y todo el equipo aprendí mucho lo que es taxonomía de nematodos, aprendí la parte molecular para identificación de nematodos y mucho trabajo de campo con productores. Fui a Ohio State, donde continué trabajando con... ¿Qué pasó? Ahí está, perdón. Con nematodos, pero también un poco la interacción de hongos, donde conocí a la doctora Ann Dorans, que era la fitopatóloga de soja. Volví a Paraguay por 3 años, estuve en la Universidad de San Carlos, pero también enseñando en otros lugares como en Obenau, en la Universidad Católica, profesor adjunto en Colombia, Universidad de Caldas, Quedad Manizales, el eje cafetero. Hicimos mucha investigación y seguimos haciendo investigación en banana, plátano y café, estudiando nematos y hongos que afectan a estos cultivos. Súper interesante, y siempre dándome cuenta de que no es estudiar un solo organismo, no es que parcela 1 solo tengo macrofomina y en parcela 2 de donde están mis nematos, sino que en realidad estamos expuestos a una diversidad gigantesca de organismos que pueden dañar al cultivo y también organismos benéficos. Fundamos la Clínica Vegetal, nos dimos cuenta de que muchas veces el productor va a un lugar y tiene un problema y le mandan a otra oficina, a otro laboratorio. No, acá no hacemos esto, tenés que irte 3 kilómetros. O acá no podemos analizar esto, pasar al otro lugar o a la otra universidad. Entonces la Clínica Vegetal, la idea realmente era tener un lugar multidisciplinario donde un productor pueda llegar y cualquiera sea el problema, que se le resuelva. Que no tenga que estar yendo y viniendo. Tiene que producir, ¿verdad? Esa es la intención de la Clínica Vegetal. También nos dimos cuenta que hacía falta un material para poder enseñar a los alumnos, a técnicos, muchos de los procedimientos en nematología. Es una profesión que realmente se está perdiendo y era la intención de generar un manual para que se pueda utilizar ayudando a mantener esa ciencia tan importante. En el 2021 volví a Ohio, ahora como profesor. Soy el fitopatólogo en soja y me encargo de estudiar
todas las enfermedades que puedan afectar a la soja en ese estado. Tengo 40% de investigación, 40% de extensión, trabajo con los productores y 20% de enseñanza. Enseño 2 clases, una es nematología y el otro son enfermedades de cultivos, maíz, trigo, soja. Y esta es la manera como estoy desarrollando yo mi programa en Ohio State. Y me baso mucho en lo que dijo este señor Howard Summer Fawcett, era presidente de la Asociación de Fitopatología Americana. Y en un discurso dijo que la naturaleza no ocurre en un vacío, no ocurre en cultivos puros, sino que se interactúa entre muchos organismos, pudiendo causar más enfermedad cuando están presentes en múltiples proporciones o menos cuando se antagonizan. Yo me di cuenta de eso desde muy temprano, ya aquí en Paraguay, dándome cuenta de ese ejemplo en las parcelas. El cultivo de soja o cualquier cultivo, tu cultivo favorito, está rodeado de muchas plagas que pueden causar problemas. Y de esa manera edifiqué 3 columnas, así como las que vimos hoy, las que vimos escuchando, 3 columnas que yo creo que son el cimiento de la manera como estoy desarrollando investigación y cómo quiero compartir con ustedes las cosas que hago. Uno es detección y vigilancia de patógenos. Rápida detección. Si podemos detectar que tenemos un problema o que ese problema tal vez esté creciendo, tal vez podamos ahí nosotros intervenir. La otra es ecofisiología de patógenos y biología de población. Tenemos que entenderle muy bien a estos organismos para poder intervenir en la manera como dañan a las plantas. Y el otro es la interacción resistencia patógeno huésped. La mejor manera de manejo es si tenemos resistencia al cultivo. Y para hacer eso debemos exponer a varios materiales genéticos que a lo mejor desarrollamos a diferentes poblaciones de patógenos que tenemos. Identificar cuáles son las plantas tolerantes o resistentes que después podemos incorporar en nuestra agricultura. Y para dar el ejemplo de la colaboración que tenemos, por ejemplo, en pericularia en trigo con Mohan Kohli, Andrea Rúa, Cintia Casal, estamos trabajando evaluando diferentes cepas de este organismo. En Colombia, como les decíamos, estamos desarrollando técnicas moleculares para más rápidamente identificar diferentes patógenos en simultáneo. Sigatoka, Fusarium plaza 4, que ahora es un problema en Colombia, o Rhodophyllus similis, que es un nemato que completamente devasta y te tumba las plantas de banana y plátano. Empezamos en la estancia con mis hermanos, ese es el dron de mi hermano, jugando un poco qué podemos hacer con esto. Ahora tengo una alumna de maestría que, usando toda la tecnología de detección remota, incorporando en drones que pueden agarrar y utilizar bandas de infrarrojo cercano, podemos detectar áreas, como ven ahí en rojo, bien agregado en el campo, de plantas que no están sanas. ¿Qué es? No sabemos. Pero por lo menos sabemos dónde tenemos que concentrar nuestra energía. No hacer un muestreo aleatorio, caminar en W por todo tu campo y diluir tal vez esa cantidad tan intensa de patógenos en esos 2 lugares del campo. Ahora podemos ir y efectivamente ahí encontrar qué puede ser ese problema. Ecofisiología, hacemos muchos estudios de muestreo, y al hacer muchos estudios de muestreo estamos descubriendo nuevas formas como hongos que son muy patogénicos, como Macrophomina fasciolina, que en realidad no conocemos su estado sexual, no sabemos cómo adquiere esa diversidad genética que nosotros podemos observar en cuanto a patogenicidad. Y estamos descubriendo elementos gigantescos que mueven de una población a la otra. Y lo llamamos gigantescas naves espaciales. No sé cómo los revisores y el editor hacen todo eso, pero está publicado. Entonces creemos que estos organismos ahora
están moviendo estos pedazos grandes de ADN que pueden conferir adaptabilidad a este patógeno. Fascinante realmente. Con Martín Cubilla, desde el momento antes de venir al Paraguay, durante el tiempo acá en Paraguay y ahora en Estados Unidos, llamadas telefónicas que duran 3 horas hablando de esas rotaciones de cultivo que él definitivamente está llevando a cabo con un periodo muy largo. ¿Cómo podemos hacer para poder observar eso a lo largo del tiempo? No solamente esa fotografía que a veces vamos y hacemos en un momento, con un muestreo, sino longitudinalmente, a través del tiempo, ver cómo eso cambia la dinámica de todos estos organismos y de todos estos cultivos en simultáneo. Y las interacciones de resistencia, ¿cómo evaluar materiales resistentes? Por ejemplo, mojan coli con el trigo, ¿cuánto mejoramiento de ese cultivo? En soja la misma cosa, ¿cuánto mejoramiento en ese cultivo tenemos? ¿Cómo podemos hacer mejores selecciones para nuestros campos? Este es un trabajo que está haciendo Connor, que es un estudiante de maestría que se graduó este año conmigo, y voy a presentar al final. Bueno, eso fue una pequeña introducción. Muy bien. Y ahora quiero entrar a lo que es el tema de nematodos. Esta es la agenda para mantenerme en tiempo. Quiero hablar del nemato del quiste de la soja, por sobre todo es el nemato más importante en Norteamérica y Canadá, pero sé que más y más lugares están viendo daños del quiste de la soja acá en Sudamérica, específicamente en Brasil. ¿Cómo causa daño? ¿Cómo lo manejamos? Y el estado del nemato del quiste de la soja en Paraguay. Vamos a hablar de unos trabajos que hicimos en conjunto con muchos investigadores acá en Paraguay sobre nematos en soja, tanto en la región oriental como en la occidental, y unas consideraciones finales. Esta es la mejor forma que puedo explicar cómo este nemato causa daño a la soja. Es un animal, como yo, como vos, y sobrevive en huevos. Sobrevive en huevos y esa es la manera como vamos a cuantificar. Más huevos de nemato del quiste de la soja por 100 cc de suelo, más problemas tendremos. Es el único animal que en su genoma, en su constitución genética, tiene genes que pertenecen a las plantas. Ningún otro animal tiene esa capacidad de adquirir en el genoma genes que pertenecen a las plantas. Eclosiona en el estado segundo juvenil, ven ahí el estilete. Ese estilete es como un puñalcito que tiene un facón que va a usar para físicamente penetrar en la raíz. Teñimos esas raíces y el nemato de rosado, en realidad el nemato no tiene color, y va a penetrar y va a migrar hasta el cilindro vascular, donde va a comenzar a probar células, va a comenzar a escupir esos genes de planta y engañar a la soja, que es ahí donde están las semillas. Imagínense, entra dentro de la raíz y genera células que solamente se encuentran en la semilla de la soja. Se llaman células de transferencia. No existe otro lugar en la planta donde vas a encontrar eso, solo en el embrión. Hace creer a la planta que su hijo o sus hijas están en la raíz, y la planta va a poner toda la energía para alimentar a ese patógeno. Y como bien saben ustedes, toda madre es hermosa, y como tal no va a causar ningún síntoma. La planta va a crecer perfectamente bien y no nos vamos a dar cuenta que estamos nosotros incrementando la población de este nemato. Las hembras en promedio pueden depositar 250 huevos. Encontramos hembras nosotros con más de 600 huevos. Una hembra. Por lo general los síntomas se van a dar cuando tenemos condiciones adversas, sequía, deficiencia nutricional, por ejemplo, falta de potasio, esa clorosis al margen de la hoja. Van a ver eso mucho. Van a sacar muestras de suelo, van a tomarse el tiempo y la energía de sacar muestras de suelo y van a mandar a sustentar para análisis de suelo.
y nos sacaron un pedacito de ese suelo para mandar a la clínica vegetal para análisis de nemato. Expriman los datos de ese análisis de suelo. Muchas veces si comparamos resistente y susceptible se van a dar cuenta que hay una diferencia en altura, pero por lo general el productor no planta diferentes variedades, planta una sola, ¿no? Así que a lo mejor no va a ser muy obvio esa reducción en altura si no tenemos algo con qué comparar. Se le ve a las hembras. Se le ve a las hembras en las raíces una vez que sacamos esas raíces del suelo y son muy chiquititas comparadas con los nódulos. No cometan ese error muy embarazoso de decir, nemato, quite las hojas y están viendo los nódulos. Muy, muy chico. Es importante porque causa bajas en rendimientos de 15 a 50% o más. Y esta es la pesadilla que nosotros estamos combatiendo allá en Norteamérica, porque muchas veces no hay síntomas. En este caso tenemos una planta resistente acá, en este lado, y al lado la planta susceptible. No hay síntomas visibles. Medimos altura, las ramas, cuántas ramificaciones tiene, cuántas semillas produce, no vemos vainas, no se ve nada. Y sin embargo, cuando pasamos la cosechadora, vemos 30% de rendimiento. ¿Y cómo vas a controlar algo si no ves? El nemato puede empezar con 200 huevos, que en nuestros resultados, por lo general, es bajísimo. Muy bajo, monitorear. Pero si las condiciones son favorables y el material es susceptible, al final de la temporada incrementaste a 40.000, que es altísimo y cuesta muchísimo bajar a niveles que no causan daño. Entonces nosotros sugerimos activamente manejar a este patógeno muestreando los suelos constantemente. Y al hacer eso, mandar para análisis químico, físico, biológico y de nematos. Y muchas veces cuando cuento esto, ni yo me creo. Como que 30% de reducción, la planta se ve hermosa. Entonces en el 2021 tiramos una grilla de 100 cuadrantes y fuimos a sacar muestras de suelo al inicio, al plantar, porque esa es la relación que mejor se ajusta con baja de rendimiento. Y nos dimos cuenta que en algunos lugares, como ven ahí el azul, no detectamos el nemato del quiste de las hojas, 0, no detectamos. Y en el rojo detectamos más de 1000, 2000, 3000 huevos por 100 cc. Entonces llamamos a aquel cuadrante azul sin detectar y el otro alta cantidad de nemato. Y después fuimos y cosechamos. También hicimos todas esas otras mediciones que le dije y absolutamente no vimos síntomas visibles, color, altura, etc. Estoy usando este gráfico que se llama gráfico de caja. Me gusta mucho porque la altura de esa caja te indica la variabilidad de tus datos. También te da una línea negra que te indica la mediana. Entonces vemos donde no detectamos el quiste de la soja, estamos produciendo 3.800 kilos por hectárea, eso es normal allá. Y vemos que esa caja es bien finita, poca variabilidad, por supuesto, porque no hubo nada que afectaba a ese cultivo. Sin embargo, esta caja es mucho más variable, ¿verdad? Porque tenemos cuadrantes de 1000, 2000, 3000, hasta 4000 huevos por 100 cc. Entonces vemos que fluctúa bastante. Comparando entre esos dos, vemos que tuvimos una pérdida de rendimiento de 37%. Se ajusta bastante bien con la teoría y con lo que vamos observando en la zona de producción de soja en los Estados Unidos. El precio en el 2021 estaba a 13,5 y eso, si hacemos un cálculo simple, fue una pérdida de casi $750 la hectárea, sin ver síntomas. Este año
estoy produciendo la mejor soja de mi vida. Ah, cierto, 750 se te fue y ni te diste cuenta. Y entonces, ¿qué hacemos? Manejo integrado es lo que recomendamos para el nemato del quiste de la soja. Tenemos las 3 R que recomendó Niblack en el 2005, rotar cultivo, el nemato del quiste de la soja, no se va al maíz, cereales, girasol. Rotar variedad resistente, y es muy importante acá porque hay una fuente resistente muy utilizada en los Estados Unidos. Más del 90% de los materiales resistentes al quiste de la soja tiene ese PI 88788. Y rotar fuente de resistencia. Tratar de buscar otra fuente de resistencia como Pekín y otros. La mejor forma de manejar el nemato es utilizando resistencia. Sin embargo, el nemato se sigue adaptando y reproduciendo en ese material PI 88788. Y voy a decir varias veces para que se les quede, porque es un problema gigantesco el que estamos experimentando. ¿Y qué significa eso? Cuando descubrimos el quiste de la soja, ya por 1954, en Carolina del Norte, nos dimos cuenta que era un problema grande. Entonces, se trató de buscar material resistente y se encontraron muchísimos materiales resistentes. Pero este, PI 8878, fue el que más fácilmente se pudo incluir dentro de cultivares comerciales. Y nos dimos cuenta que la población que teníamos en ese entonces, que es el tipo 0, podíamos controlar súper bien con esa fuente de resistencia, como ven ahí. No se desarrollaba el nemato. Entonces decidimos usar esa misma fuente de resistencia por 30 años. Y ustedes saben qué pasa si se usa un mismo producto por 30 años. Un herbicida a la misma maleza por 30 años. Un fungicida al mismo hongo por 30 años. Se genera una selección, una presión de selección, y lo que hicimos fue mover esa patogenicidad a otra población de nemato, el tipo 2, que ahora se desarrolla súper bien en ese material resistente, que lastimosamente está dentro de más del 90% de los materiales comerciales. Y tenemos varios, como ven, tenemos 7 materiales que se usan en programas de mejoramiento genético. 3 son los que más se usan en Norteamérica. Y lo que hacemos es agarrar una población de nemato y poner en cada uno de estos y comparar contra un susceptible. Y vemos ahí que obtenemos lo que se llama el índice hembra, Female Index, FI, que es dividir el promedio de hembras que se reprodujo en estos materiales con un susceptible que no tiene ninguno de estos genes. Y si ese número es más de 10, entonces ese material no es resistente. ¿Se entiende? Eso es genial, porque no mucha gente entiende eso. Ya que les muestro cómo hacemos, ponemos esa población, inoculamos esos materiales, ponemos en el invernadero por un mes, dejamos que el nemato se reproduzca y después contamos las hembras y calculamos ese índice de hembra, Female Index. Entonces el ejemplo que siempre doy es, tenemos el patógeno, el nemato del quiste de la soja del profe dice acá de su campo, y hacemos este análisis y vemos que el índice de hembra no supera el 10% en ninguno de esos materiales resistentes. Entonces la población del profe dice es el de tipo 0, lo que significa que él puede usar cualquier material con cualquiera de esas resistencias. Martín Cubilla manda su suelo y vemos que definitivamente el nemato pudo reproducirse y producir más de 10% en el Female Index de 3 materiales resistentes: el número 2, el número 5 y el número 7, y ese es el tipo 257. Ahora Martín está más limitado porque cuando compra un cultivar resistente, si compra uno que tiene PI 88788,
ese nemato perfectamente se va a reproducir más del 50% comparado con un material susceptible. Ya no es resistente, en mi opinión. Y así es como funciona la resistencia. No evita que el nemato penetre la planta. Lo que hace es, cuando el nemato trata de establecer esas células para alimentarse, las células se matan alrededor de la cabeza del nemato y el nemato se muere de hambre. Súper cruel, ¿verdad? ¿Qué importa? Y este es susceptible. Permite que el nemato se reproduzca, que siga obteniendo energía y incremente la población en el campo. Pero ahora es un sistema genial porque podemos no solamente usar esos materiales resistentes, podemos usar cualquier material comercial. Hay una nueva campaña, tenemos estos materiales nuevos que son altamente resistentes al nemato del quiste de la soja. Ah, cierto, vamos a probar. Podemos inocular con el nemato que tenemos, el de Martín, por ejemplo. Todos los materiales son rotulados resistentes al nemato del quiste de la soja. Y comparamos con un susceptible y vemos qué porcentaje permite reproducirse de esos materiales. Y después podemos clasificar. Si produce menos de 10% es altamente resistente, más del 60% altamente susceptible. Y eso es lo que hace Conor. Más de 100 variedades que la compañía de los Estados Unidos rotula resistente al quiste de la soja, nosotros lo evaluamos. Ponemos la población más frecuente que encontramos y se dan cuenta acá que más del 50% es o moderadamente susceptible o susceptible. ¿La compañía miente? No, la compañía no miente. Tiene resistencia, pero ya no a la población que tenemos en esa región. Y esto es importantísimo para un productor, porque ahora el productor que tiene esa población 257 que tiene Martín en su campo, puede ir a elegir uno de estos 10 cultivares, variedades para plantar. Y no cometer el error accidentalmente porque están todos rotulados resistentes al quiste de la soja, plantar uno que le va a reproducir el nemato mucho más que un susceptible. Eso en cuanto a resistencia, pero ¿qué más podemos hacer? Integrado dijimos, manejo integrado. ¿Qué hay de nematicida? De productos que pueden proteger a la semilla. Escuchamos mucho de cultivo de cobertura, excelente, así que no voy a tocar ese tema. Pero sí me gustaría hablar de tantos productos que están ahí afuera que son nematicidas, que matan al nemato, que reducen la población de nemato. Y nosotros trabajamos con todas estas compañías. Todas estas compañías nos dan sus productos y nosotros evaluamos a campo. Una compañía con quien trabajamos este año, el año pasado, es BASF. Ilivo es un fungicida flupiram que in vitro sí mata al nemato. Pero ¿qué pasa a campo? Entonces lo que hicimos fue utilizar dos cultivares resistentes, Pekín y 88-188, con ilio y sin ilio, con tratamiento de semillas, sin tratamiento de semillas, en un campo que tenía muchísimo nemato, 13.500 nematos. El tipo era 2. ¿Qué significa que el tipo de nemato era 2? Que por definición puede reproducirse en 88-188, ¿se acuerdan? Calculamos el factor reproductivo, RF. Dividimos la población final a la cosecha, dividió la población inicial. Genial el factor reproductivo. Si es 1 no pasó nada, quedó igual la población. Si es más de 1, quiere decir que tu población final fue mayor de lo que empezaste. Lo que sea que hiciste no funcionó. Si es menor a 1, quiere decir que redujiste esa población. Lo que sea que hiciste sí funcionó. Y en la cosecha conseguimos el rendimiento. Uso de vuelta las cajas para mostrarles, y acá divido entre genética, Pekín y el 88-188. Ahora las cajas tienen una pelotita negra que indica la media, con ilivo, sin ilivo, ¿verdad? ¿Qué nos damos cuenta?
te pongo la línea roja para factor reproductivo. Esa era la línea que si pasás, el nemato incrementó. Si estás abajo de esa línea, el nemato redujo. Si comparamos los dos materiales, 88 y 188, porque es de tipo 2, en promedio aumentó esa población al final. Ven que esa pelotita negra, los dos, está por encima de esa línea roja que es el 1. Pekín, en el otro caso, en promedio redujo la cantidad de nematos en ese campo. Estadísticamente, ILivo y sin ILivo no fue significativo. Tratar con este producto no redujo la población de nematos significativamente. Bueno, pero que hay el rendimiento, que muchas veces sí es lo que interesa, y muchas de las propagandas sí vienen con tener el salto en rendimiento por control de nemato. Efectivamente, el salto en rendimiento es exactamente lo que el producto dice. Lo único que no fue por reducir el nemato. Es un excelente fungicida que, como habíamos hablado, está cuidando esa salud de esa raíz. ¿Cuántos otros organismos está controlando? No el nemato, pero otros que a lo mejor interactúan con el nemato para causar más problemas, y ahí te da ese salto en rendimiento. Manejo integrado. Pero este es el gráfico que más me gusta. De vuelta, con ILivo, sin ILivo, y lo que quiero mostrar acá es que tengo dos líneas de dos diferentes colores. El azul es el 88-188 y el rojo es el Pekín, material genético. En el eje X tengo incremento de nemato. A medida que nos movemos de izquierda a derecha es más nemato y rendimiento. Y acá quiero que me ayuden, porque muchas veces miro esto y analizo y veo cosas que quiero ver. Así que les voy a preguntar, la línea azul, a medida que tengo más nemato, ¿qué pasa con el rendimiento de la línea azul? Se reduce, ¿verdad? Ven que hay una pendiente que cuando hago el análisis estadístico es significativo. ¿Qué pasa con la línea roja? Se mantiene plana, completamente indiferente a la cantidad de nematos que tenga. 13.000 nematos, ¿qué me importa? Es resistente y el nemato no puede reproducirse en ese material. Y de vuelta ven que cuando usamos un tratamiento de semilla, definitivamente en promedio tenemos más rendimiento. Manejo integrado de plagas. Con eso quiero saltar a Paraguay, un poco lo que hicimos en los 3 años que estuvimos acá. Muchas de las dificultades a veces de hacer investigación acá es no hay fondos, no tenemos equipo, cuesta, no hay recursos. Sí, pero hay que ser creativo y hay que ser estratégico. Y la forma como nosotros vimos ser estratégicos fue juntar un equipo espectacular de investigadores. Como ven acá, un equipo genial y más grande inclusive, donde decidimos salir y sacar muestras de suelo de más de 300 campos. Abarcamos diferentes zonas de alta producción en Paraguay. En la parte oriental acá, toda la parte hortícola, fuimos a campos hortícolas, y en la parte del Chaco, Martín ayudó con más de 120 muestras de campos en la parte de soja, exclusivamente campos donde se plantaba soja. No solamente identificamos nematos fitoparásitos, sino también nematos de vida libre. Estudiar un poco la comunidad de nematos, tanto fitoparásitos como los de vida libre, es importante porque nos dan una indicación del daño o de la salud del suelo. Suelos que están en un régimen de siembra directa, bien sano, van a tener una diversificación más grande de los otros nematos que no son fitoparásitos. Campos donde hacemos muchos monocultivos sin rotación, sin tanta cobertura, son esos nematos fitoparásitos los que más van a abundar.
Algunas de las fotos simplemente para demostrar el trabajo gigantesco que realizaban estos compañeros enviando suelo a la clínica vegetal, y ahí procesábamos y contábamos los nematos, diferentes sistemas de producción hortícola. Los daños que veíamos cuando hablábamos con productores de esas agallas tremendas que melodollines pueden causar en tomate y en otras hortalizas. Música para mis oídos realmente, pero es un daño tremendo que los productores están tratando de resolver. Y esta clase de proyectos es lo que genera eso. Ahora tenemos identificado dónde hay que ir a hacer más preguntas. Sí, está ahí el problema, están en estas cantidades que causan daño. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo que podemos continuar haciendo? Y publicamos el año pasado en una revista de la Asociación de Fitopatología Americana, y fue elegido por el editor como la publicación de esa temporada. Y en el comentario que hace el editor es impresionante la diversidad de cultivos que tiene Paraguay, y este equipo multidisciplinario pudo no solamente cuantificar eso, sino generar una página web donde tenemos un mapa donde ustedes pueden ir y encontrar cada uno de estos campos con la cantidad de nematos que hay. Y estas simplemente algunas de las figuras que sacamos de ese artículo. Bueno, volvamos a soja, ¿verdad? Que es realmente el único cultivo importante que debemos hablar. Y quiero comentar un poco lo que hicimos acá, porque Martín y su equipo trajo suelo de campos de soja, pero en el 2014 con otro equipo habíamos ya empezado a sacar varias muestras de más de 300 campos en la región oriental de alta producción de soja. Fue un equipo donde íbamos, identificábamos áreas que a lo mejor tenían o demostraban alguna clase de síntoma, o inclusive cualquier campo que se veía bien, entrábamos y sacábamos muestras para analizar nematos y otros patógenos. Pero me voy a concentrar en los nematos para esta presentación. Y continuando un poco nematos del quiste de la soja en Paraguay. Un poco de la historia, en el 2002, Centurión reporta en Caguazú la presencia del nemato del quiste de la soja. Yo me acuerdo, yo estaba en la universidad creo en ese entonces, y el comentario era, no, vamos a plantar más soja. Y seguimos plantando soja, ¿verdad? Entonces, en Caguazú fue el primer lugar donde se identificó. En el 2006 se hizo de vuelta un monitoreo, incluyendo Caguazú, donde estuvo presente, y otros 2 departamentos donde se identificó la presencia del nemato del quiste de la soja. En el 2008, siempre con fondo del envío, Pedroso, que es una de nuestras colaboradoras, hizo un nuevo monitoreo, incluyó a 2 departamentos más, y en este caso corroboró la presencia del nemato del quiste de la soja donde ya sabíamos que había, pero en Itapúa no, y en Amambay no. Nuestro trabajo en el 2014 identifica la presencia del nemato del quiste de la soja en Itapúa. Amambay no lo detectamos, no significa que no esté, pero no lo detectamos. La segunda pregunta que yo tenía era, porque encontramos 10 campos en Itapúa donde estaba el nemato del quiste de la soja. ¿Qué creen que fue la siguiente pregunta que tuve? Si tenemos el quiste de la soja en Paraguay, ¿qué tipo de nemato es? Entonces, esa población incrementamos en materiales susceptibles en el invernadero e hicimos ese test que le había demostrado. Y todos esos materiales son de tipo 0. Y es muy interesante esto, porque en los Estados Unidos se utilizó ese material 88788 continuamente. Y seleccionamos a ese patógeno para que sea tipo 2. En China y en Asia utilizaron Pekín como fuente de resistencia y seleccionaron el tipo para que sea tipo 1 que se reproduce en Pekín.
nosotros estamos en una condición muy privilegiada de poder aprender de esos errores. Porque el tipo es cero, podemos utilizar cualquier material resistente para controlar el nemato del quiste de la soja si lo tenemos en altas condiciones, en altas poblaciones. Tenemos que utilizar lo que ya aprendimos, rotación de esos materiales resistentes. Otros nematos, por supuesto, reportamos por primera vez reniforme en soja en Paraguay. La abundancia, pareciera que el nemato sigue a la soja se va movilizando hacia el norte, parece que la abundancia de esos nematos va hacia el norte, la diversidad de los fitoparásitos se concentra más en esa zona donde la soja se está incorporando. Tres son los nematos que más encontramos en cantidades altísimas: Ecutelonema más de 2000, Pratylenchus y Helicotylenchus. En el 2019, eso significa que tengo 10 minutos, voy a usar todito. Andrés Machado, estábamos hablando en el almuerzo, publica en el 2019 el potencial de 2 patógenos nuevos. Sabemos que Pratylenchus causa mucho problema en soja, pero 2 patógenos nuevos que pueden ser una amenaza en soja: Ecutelonema y Helicotylenchus. Y eso, por supuesto, me trae a querer hablar y digredir un poco acá de un trabajo que hicimos con amigos y colegas en Sustentab. Fue una colaboración donde fuimos y trabajamos con productores, ¿verdad? Ellos trabajan con productores y pudieron adquirir muchas de las muestras. Un poco del daño del nemátodo es siempre tratar de diagnosticar el problema. Por lo general, estas son las clases de síntomas que vemos en el campo. Vemos esos manchones agregados en el espacio. Parece que se mueven con el movimiento de las maquinarias. En siembra directa no, ¿verdad? Porque no movemos el suelo, pero a medida que van creciendo eso sí sucede. El maíz con mucha ondulación, porque hay algunos más pequeños que otros, pero también se ve ese suelo que no se cierra. Como ingeniero agrónomo, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Qué tenés que hacer? Sacar muestra de suelo y vas a enviar para análisis de suelo y no vas a enviar para nemátodo de llave. Bueno, vamos a ver, ¿dónde sacamos la muestra de suelo? Si el nemátodo es el problema, ¿dónde sacamos la muestra de suelo? Generalmente en el centro, dice, ¿están de acuerdo? ¿No? En los costados, entonces puse letra para facilitar. A, B o C. B, escucho acá. A, B y C. A, B y C. Ese hicimos. Ahí no puede fallar. Ese fuiste vos, Ricardo. ¿No? Bueno, nada, haciendo la referencia ahí a Machado, porque lo que encontramos fue Ecutelonema en altísimos números. Y esto fue lo que hicimos: sacamos nemátodos del suelo y también de la raíz. Ustedes se dan cuenta que el que piensa, bueno, mi planta está muerta, el problema está ahí, tengo que sacar mi muestra de suelo, encontramos poquísimos nematodos, menos de 200. Eso no sobrepasa el daño. Y voy a decir, cuando me llega el resultado, Ecutelonema no es el problema aquí. En la zona de transición, eso es lo que llamamos la zona de transición, el B, donde plantas se están muriendo, pero también hay plantas sanas, el nematodo fitoparásito que quiere comer cosas vivas, ahí va a estar en altas poblaciones, 1500. Ahora sí voy a prestar atención a Ecutelonema. Y lo mismo en la raíz. Fíjense que en C tenemos más nematodos que en el centro, que es la parte más sana del campo. Con ellos seguimos trabajando, campos donde íbamos y con base a mapas de rendimiento elegíamos 10 puntos y sacábamos muestras al plantar y al cosechar.
para hacer ese factor reproductivo que hablamos. ¿Será que estos nematos realmente están comiendo soja? Y si están comiendo soja, quiere decir que posiblemente puedan ser patógenos y causar problemas. Recientemente logramos publicar este trabajo. Pueden sacar el QR code ahí, van a encontrar el trabajo que hicimos. Y lo que fue evaluar si estos nematos de Cutelonema, Tylenchorhynchus y Helicotylenchus pueden reproducirse y se reproducen en soja. Y de vuelta, factor reproductivo, la línea de referencia 1, y ven que cada uno de estos nematos en las diferentes localidades, al final de la temporada había más población presente en el campo. Lo que significa que ese material presente alimentaba a ese nemato y permitía que ese nemato se reproduzca. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Termina acá la investigación? Ya está, publicamos, vamos a casa. Opa. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué hacemos? Vaya pota. Pero ¿causa no daños y mermas en rendimiento? No sabemos. Y es un misterio. Ahí con los muchachos que están acá presentes, estamos y seguimos haciendo investigación. Vamos a reunirnos, Guille está allá también, y la idea es cómo podemos a lo mejor tirar esas grillas que mostré al inicio, cómo podemos seguir durante la temporada para saber exactamente si hay o no daños a causa de estos nematos a la producción. Sabemos que se pueden reproducir y que se reproducen muy bien. Ahora necesitamos saber si es que causan daño y mermas en la producción. Y con eso llegar a la parte del Chaco, que es donde trabajamos con Martín, campo donde se habilitó a la soja recientemente, campo donde creímos nosotros que íbamos a encontrar una cantidad abundante de nematos fitoparásitos, y nos sorprendimos de que no fue así. Varios fitoparásitos, pero niveles muy bajos, muy bajos. Haciendo interpolación, esencialmente verde, que significa lindo, baja cantidad y diversidad de nematos fitoparásitos. No hay mucha diversidad, excepto ahí en el centro, donde podemos encontrar 3 a lo mejor fitoparásitos. Y creo que tiré en el anterior, como 121 campos, ahí todo concentrado en el centro. Sí. Te voy a volver después a los puntos, sí. Lo que quiero mostrar nomás y el punto que quiero llegar es que cuando nosotros analizamos los nematos de vida libre, aparte de los fitoparásitos, encontramos una diversidad tremenda. Esta es la idea. La idea es que vea un color sólido cuando estamos hablando de nematos fitoparásitos. A lo mejor uno es predominante. Pero cuando hablamos de los otros parásitos, de los otros nematos que son de vida libre, los que comen bacterias, los que comen hongos, los que comen a otros nematos, los que indican que hay una salud del suelo, vemos una diversidad tremenda. Y el miedo que tenemos con Martín es que si no cuidamos estos campos, implementando todo lo que aprendimos hoy, esa diversidad se puede reducir. Y esta poca cantidad de nematos fitoparásitos puede disparar para arriba. Esa es la idea de estos dos gráficos. Consideraciones finales. Creo que tenemos que cuantificar. Hablamos de evidencias basadas en ciencias y en datos. Tenemos que cuantificar si el problema está presente. Tenemos que evaluar los materiales que vamos a recomendar o que vamos a utilizar. Tenemos que generar ese manejo integrado. Vamos a escuchar de productos que curan todo y que realmente te van a salvar del patógeno. Debemos realmente evaluar si eso es cierto. Les sugiero que duden de todo.
que lean los artículos que publicamos y duden de esos artículos, que traten de repetir lo que hicimos y duden, porque esa curiosidad va a generar ciencia y nuevos conocimientos. Y por último, tener en cuenta que la ecología es lo que va a mantener todo en un equilibrio para una producción saludable de alimentos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por tu brillante presentación.